Bienvenidos sean todos ustedes a otro capítulo más aquí de La Jiribilla con la Lic. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la adultez. Sí, ya cuando estamos medios betabeles. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Qué pasa por nuestra mente, nuestro cuerpo? ¿Qué cambios está generando? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestros miedos? Y por acá tengo a Pablo Ávila, nuestro tanatólogo, y me encanta tenerte con este súper tema. Gracias por estar acá. Sí, Lick, no, hombre, gracias por la invitación. La verdad es que es un tema bien interesante y sobre todo, fíjate que hoy con esta, voy a decir así, con estas generaciones que estamos Ujú. transitando hacia convertirnos en adultos, quizás no en adultos mayores, pero sí en adultos contemporáneos, Ok. ¿no? Pero que convivimos ahora sí que con adultos mayores de la vieja escuela. Y hay un montón de cosas Mm. que podemos abrazar en este proceso en términos, pues, emocionales y de acompañamiento, Lick, en Ujú. procesos en donde la vida, pues, va cambiando y con eso también vamos cambiando nosotros, Lick, ¿no? Así que agárrense que hay tela de dónde cortar. Sí, sí, sí. Ay, santo Dios, ¿qué onda con la adultez aquí? En la jiribilla con la LIC. Híjole, qué barbaridad hablar de la adultez, hablar de la tercera edad, hablar de, bueno, crecer simplemente, Sí. Pablo, duele en muchas ocasiones, porque todavía recuerdo cuando tenía como 10 años, que veía a los de 20, decía, ya están grandes. Exacto. Y luego yo pensaba también en mi cabecita, ¿verdad? Mágica que tengo, Dios mío, la gente adulta, porque yo era muy buena para colarme en las pláticas de los adultos, por algo nos decían, no, niños Ajá, aquí sí, no, sí, sí. pero decía, tienen muchas historias, yo no tengo ninguna. O sea, y me sentí así como que, ¿qué está pasando aquí? Sí, Y anda tú que vienen los años, y anda tú que de repente vamos viendo cómo hay cosas que anteriormente yo hacía con una agilidad tremenda y claro. ahora igual la hago, pero con más pausa. Mi manera de pensar ha cambiado, Sí. mi manera de relacionarme con las personas ha cambiado y esto mucha gente, Pablo, lo ve como una amenaza, lo ve como un cambio en negativo Sí. en esta cultura que nosotros manejamos, que nosotros vivimos. Sí, y fíjate, Lick, algo que vale mucho la pena puntualizar en este proceso en donde podemos hablar de esta transición Ujú, hacia la vida del adulto mayor, ujú. tiene dos formas de atenderlo. Uno Okey. es desde la posición directa del adulto mayor como tal, en donde cuán consciente puedo ir siendo yo de todos estos cambios y todas estas emociones y todas estas situaciones en mi vida que estoy identificando, uno o que estoy perdiendo, o que estoy modificando, o que estoy como entendiendo de alguna manera, pero luego está esta otra parte en que es ya en comunidad, ¿no? En donde cómo me percibo, cómo me puede llegar a percibir el otro, ¿no? Llámense mis hijos, mis amigos, mis vecinos, mi pareja, quien sea, Lick. Porque, a ver, yo como adulto mayor muchas veces nos sentimos solos y yo pudiera decir, pero ¿por qué es solo si tiene a su familia consigo, si tiene tanta gente que la quiere o que lo quiere? ¿Y por qué se aísla? Pues porque no hay un entendimiento quizá de ambas partes, ni de yo como adulto mayor saber expresar cómo me estoy sintiendo, qué me está pasando. Y entonces, como yo veo que el otro anda en friega, que no tienen tiempo, o los escucho hablar de que no, nunca tengo tiempo, siempre estoy ocupado, entonces yo prefiero no decir nada como adulto mayor y Okey, entonces estoy solo, aunque estoy con toda la gente en mi familia, ¿no? qué Y ese es un fuerte. tema importante. Y al revés, y que yo creo que es uno de los grandes trabajos que como sociedad tenemos que empezar a trabajar, Lick, es cómo volvernos más empático con las pérdidas del adulto mayor. Las pérdidas del adulto Así may es, fíjense nada más, es que tenemos que hablar del tema porque así no lo es. entendemos. Yo, por ejemplo, tuve en casa a mis 2 abuelitas, una más permanente, otras fines de semana, Ajá, y yo veía que de repente se desesperaban. ajá, Sobre todo una se desesperaba, en alguna ocasión fue Navidad, y bueno, una de ellas ya no se valía por sí misma, ya ajá. se la pasaba más tiempo dormida, y pues bueno, dormía temprano, y la otra, se le quiso también acostar Ujú. para que no se cansara para esto, y de repente, no, yo quiero estar ahí.
yo también quiero estar, pero no tiene sueño, esto, el otro. O sea, empezamos a hacer preguntas. Ellos también quieren participar cuando Sí, tienen todavía las herramientas, bendito sea Dios, sí, de valerse un poquitito por sí mismos y demás. Y a veces uno toma la decisión por así ellos. es, Y si ellos no se atreven, como tú dices, a expresar, entonces los estamos orillando todavía a una sí, soledad así que, es, que, que si de por sí ya ellos posiblemente sienten que ya no son tan productivos, sí. que no cooperan a la familia, ahora también nosotros le estamos dando esa misma información Sí, sin quererlo a veces, ¿no? sí, fíjate, Lick, o sea, si habláramos como de de este término como un gran tema, Ajá. yo sí creo que lo podemos abordar como las pérdidas en el adulto mayor. Y esto tiene estas dos vertientes, ¿no? ¿Cuáles son? Es cómo es que yo como adulto mayor soy consciente o no Ujú, de estos cambios en mi salud, de estas situaciones en donde a lo mejor yo veía las cosas de una manera y hoy no las entiendo de la misma forma. ujú. Tenemos que entender que nuestros adultos mayores hoy en presente, ellos traen una construcción de una vida muy distinta a como hoy están pasando las cosas. Vivimos en una vida de alta velocidad, ¿no? Exacto. En donde la tecnología, los cambios, la inteligencia artificial, un montón de cosas que por supuesto ellos ya no la entienden a la velocidad en la que están sucediendo. Ujú. Imagínate en el fondo de sus emociones, cómo se sienten ellos al estar fuera como de este contexto que dijeras, pues, ¿qué tiene que hacer un abuelito en ese sentido? No es que tengan que hacerlo todos los días, Ujú. pero es que es una realidad que no es ajena a nadie, ¿no? Exacto. Y entonces, los que somos adultos contemporáneos o más jóvenes, que tenemos esta habilidad de poderlo entender mejor y entablar conversaciones con ellos, ayudarles a entenderlo mejor, transitar con ellos estos grandes cambios culturales o sociales, no lo hacemos porque, es que no lo necesitas saber. ¿Le preguntaste si no le interesaba saber? Ese es ¿O el le problema. preguntaste si no? ¿O es desde nuestras creencias? Exacto. Asumimos que porque son adultos mayores, ellos están bien en casa ahí sentados viendo la tele. Pero en realidad es que ellos, como alguien más decidió por ellos que eso era lo que necesitaba, ellos ya no se animan a preguntar o a decirle, porque ¿qué sentido tiene que pregunte o que diga si ya decidieron por mí? Que eso también es algo que tendría que cambiar en el adulto mayor, atrevernos a expresarlo, pero es complejo y en el adulto mayor, muchas veces yo en clínica de tanatología, sí hablo con las familias. O sea, Bien. sí hablo con las familias Qué porque en hermoso. realidad es que, a ver, la vida es efímera y así un bebito de 2 o 3 años a un adulto mayor de 80, 85, que todavía esté consciente y con habilidades mentales o motrices de hacer cosas, ¿por qué tendríamos que ponerle un punto final a su oportunidad de aprender o de hacer cosas, Lick? ¿No? Exacto. Sí, más bien es algo que tenemos que nosotros, desde este lado de acompañantes del adulto mayor, tener la apertura de hacerlo. O hasta fomentar, ¿no? Aprende Así esto, es. mira, todo el juego, Sí, ¿no? Para que tenga todavía más habilidades en su sí, sí, mente sí. para poder estar más fresco y pues bueno, darle esa oportunidad. Sí, y por supuesto, mira, entendemos que dentro de las pérdidas del adulto mayor, la velocidad con la que ellos pueden transitar la vida, y hablo de temas motrices o habilidades mentales, Ujú. pues también es más lento. Pero eso no es que, ¿por qué me voy a desesperar yo de que mi adulto mayor esté así? A ver, si la vida lo permite, nosotros vamos transitando hacia ese proceso de vida también, Lick. Entonces, Exacto. ¿cómo nos gustaría a nosotros? Y ahí empieza la empatía. Exacto. ¿Cómo nos gustaría a nosotros ser cuidados Ujú. en estos procesos o cuán independientes nos gustaría ser en este proceso de adultez en nuestra propia vida? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo hoy para prepararme para ese momento? ¿O cómo estoy creando vínculos emocionales y de relaciones humanas con las personas alrededor de mi ecosistema para que cuando llegue eventualmente ese momento, pues me sienta acompañado? Y si vemos hoy, por eso te decía que estamos como en una época de vida en donde hay un cambio generacional muy marcado, en donde el adulto mayor, pues hoy le tocó vivir todavía esa vida en donde, pues no quiero decir que era el campo, pero sí era como más mecánico todo, Sí. y ahorita todo es más tecnológico, todo es más de inmediato, es más fácil el acceso. Pudiéramos pensar que nosotros al llegar a a una edad adulta mayor, podremos tener acceso a tecnologías, pues puede ser que sí, pero habrá cosas en las que también estemos perdiendo habilidades, Lick, ¿no? ¿No? Exactamente. Y sobre todo en temas de salud, Lick. Sabes. Sabemos que,
y lo vemos mucho en estas clínicas de salud aquí en el país, en donde de pronto vemos mucho adulto mayor que salen con bonches y bonches de medicina y le dan un valor tan profundo los adultos mayores a sus medicamentos Claro. que si nosotros nos preguntáramos, ¿realmente para qué son esos medicamentos? Me van a decir, bueno, pues es que es un padecimiento que tiene mi mamá o mi abuelo o alguien. Ajá, y te has sentado a platicar con ellos realmente tomándote un cafecito o un tecito con tu adulto mayor para ver qué es todo eso que toma. Te aseguro que muchos de esos medicamentos, con un buen esquema distinto de cómo llevar el proceso de vida, los puedes quitar, Lick. ¿Por qué? Porque no necesitas al adulto mayor que esté somnoliento todo el tiempo, que tenga sueño todo el tiempo. Ujú. Los queremos activos porque al final de cuentas venimos construidos a partir de ese adulto mayor, ¿no? Oye, y dijiste algo totalmente cierto y cae 20, ¿no? Darnos el tiempo para ellos. Sí. Es que la cosa es que no le damos esa oportunidad. Yo hablaba con una de mis abuelitas y me platicaba de la era cristera. A ella le Ajá. tocó de muy niña ver Wow. tantas cosas y Sí. yo me imaginaba, pues estábamos en el pueblo y me decía, por ese cerrito, haz de cuenta que pasaban los cristeros y por acá los federales. Sí. Y me comentaba, o sea, yo me imaginaba todo el rol y a veces no le damos esa importancia de todo el conocimiento que tienen, de esa habilidad para transmitirlo, Sí. ¿verdad? Y generarte a ti la posibilidad de también de pensar, de hacer un esquema, ¿no? Fíjate. En ese tiempo. Pero es que no nos damos la Y oportunidad, fíjate, Pablo. Lick, a lo mejor, y híjole, voy a decir algo tan trillado, ¿no? Ajá. Y que pasa la mayoría de las veces que te llaman por teléfono y es tu mamá y a veces ni le contestas, ¿no? Malo. O le dices, mamá, te regreso la llamada y nunca le regresaste la llamada, ¿no? Sí. Y muchas veces dices, ¿por qué? Es que siempre me cuenta lo mismo. Pero fíjate, en la tanatología, la principal herramienta de la tanatología es la escucha. Ok. Porque cuando, A ver, dilo otra vez, por favor, para que nos caigan los 20. Esto es sí, bien importante. sí, Mega. la principal herramienta de la tanatología es la escucha, porque el proceso de sanación es de la otra persona. Cuando una persona habla, Ajá. está sanando. Entonces, por ejemplo, el caso de tu abuelita, Ah, ¿no? exacto. Ella te contó esta historia de los cristeros y te la narra de una manera que la primera vez tú dices, no manches, ¿cómo se acuerda de esto? Después la Todo siguiente eso. vez te vuelve a contar la misma historia y hay dos opciones, que tú digas, abuelita, ya me la contaste y tu abuelita diga, ok, ya no te platico. Se O cierra que entonces. permitas que tu abuelita te vuelva a contar eso, pero te va a contar eso y te va a hablar del pino frondoso que estaba en la entrada de la hacienda que no te la contó en la primera vez. Ahí Exactamente. está sanando tu abuelita. Y entonces la siguiente vez que te cuente la misma historia, ahora te va a hablar de las caballerizas que estaban en el rancho aledaño a esa hacienda, ¿no? Entonces, si te fijas, ellos comienzan a construir toda esta historia Ujú. no en una sentada que te des con ella a platicar, sino con los pequeños momentos que tú compartes con ellos, en donde lo único que hiciste fue darte la oportunidad de genuinamente escuchar. Me acuerdo mucho en una clase, ¿no? En mi primer diplomado de tanatología, que una compañera empezó a expresar un proceso de duelo que traía y en automático dos o tres compañeros agarraron el celular como diciendo, ah, pues está hablando ella, pues mientras yo checo mi celular. El Mm. profesor paró la clase y a esas tres personas las sacó de la clase y el aprendizaje fue, si ustedes de verdad quieren ser tanatólogos, tienen que brindarse en oídos Ujú. a la persona que les esté contando su proceso. Porque no es tu proceso, es el de la persona que te lo está contando. Y de verdad, no tienes idea cómo es que en clínica de tanatología, por lo menos la primera o las primeras dos sesiones de una persona que viene es para desahogarse de todo lo que no puede contarle a nadie en su casa porque no se sienten empáticos en este proceso, Qué ¿no? Y no es que fuerte. tú les digas, tú no les dices la solución porque tú no la tienes, ¿No? pero ellos tienen la habilidad de a partir de lo que te cuentan, construir soluciones. Y ahí está la herramienta poderosa de la tanatología, Lick. Entonces, con ¿Qué nuestros tal? adultos mayores, pues, ¿cuántas veces hemos bloqueado la posibilidad de que nos platiquen cosas porque no les quisimos levantar la llamada para que nos contaran lo que les estaba pasando en la mañana, ¿no? Guau, y así, fíjate, me hace recordar una reflexión de una señora ya, de una mujer de una Mayor. edad mayor. Y estaba ella levantándose, se ve, ¿no? Con un poquitito de,
de como dificultad. molestia Ujú. en sus rodillas, bueno, total, se metió a la cocina, empezó a cocinar y de repente abría la cortina con bastante insistencia, la cortina. Entonces, eh, decía la reflexión, ella esperaba a sus hijos, porque Ujú. dijeron que iban a ir a visitarla. Sí, Y con esa dificultad para levantarse, con esa dificultad para empezar a organizar la comida, ella lo estaba haciendo con ese cariño y demás, y la dejaron plantada. Y decía la reflexión, nunca, nunca los engañes, porque ellos realmente tienen la ilusión de sí, ver a los nietos, de ver a los hijos, sí, más cuando ellos están ya solos, el nido vacío llamado. sí, Y la cosa es que, como tú dices, nosotros tenemos que ser empáticos. Nosotros que vamos para allá, que volamos. sí, Y que de una u otra manera también nuestros hijos están aprendiendo a través de nuestras sí, acciones cómo nos tienen que tratar. sí. Y Qué fíjate, fuerte. Lick, sí, o sea, fortísimo. Y este síndrome del nido vacío que dices que es un momento en nuestra vida en donde, si la vida nos lo permite, Ujú. transitaremos varios por allí, ¿no? Sí, ¿Cómo queremos llegar ahí? Otra vez va la pregunta. yo siempre me gusta poner el ejemplo a los que tenemos todavía esas habilidades motrices y Ujú. emocionales de poder cambiar algo en el otro. Nunca es tarde para cambiar una situación que venimos haciendo, no digo mal, pero sigue en donde puedes sumar más emocionalmente a esta conexión energética de familia. Porque, a ver, lo platicábamos la vez pasada, ¿no, Lick? Estamos constituidos por una parte humana y una parte energética o espiritual. Exacto. ¿Qué es lo que nos va a llenar hacia la trascendencia? Pues toda esta energía con la que conectemos emocionalmente con las personas, Ok. ¿no? Entonces, yo conectar contigo emocionalmente y crear experiencias de vida que nos sumen a los dos y a nuestra experiencia, pues vamos enriqueciendo nuestro espíritu. Entonces, estos adultos mayores llegar a una edad adulta en donde están perdiendo la salud, en donde conscientemente saben que están transitando por un proceso de vida avanzada Ujú. y sentirse solas, y digo sentirse porque quizás no lo están, es un trabajo del otro, Lick, ¿no? Es un trabajo Qué del fuerte. otro y es algo que vale mucho la pena. Y otra vez lo decíamos hace ratito, ¿no? O Ujú. sea, nunca es tarde, la verdad. Desafortunadamente, de pronto nos tienen que pasar experiencias dolorosas en nuestra vida para tener conciencia de que hay cosas que podemos modificar. A principios del año yo estaba de vacaciones con mis hijos en Estados Unidos y con mi mamá, Ah, y mi mamá sufrió un sí, derrame cerebral allá. Entonces, fuerte. imagínate un país ajeno en donde es otra cultura, en Total. donde la conexión de la gente es un desapego total. El miedo, No manches. ya de por sí que genera ver a tu madre, a tu Sí, ser amado en una situación vulnerable con todas esas características que no suman para nada, no, ¿no? para nada. Y entonces, o sea, es un despertar de, Sí. he estado como, y de verdad lo voy a decir desde mi emoción, Ujú. he estado perdiendo el tiempo en algunas cosas en donde podría compartir más tiempo con mi mamá, porque te das de cuenta de qué tan vulnerable es la vida, de cosas que no dependen de nosotros, Ujú. cuando un adulto mayor está transitando ese proceso de vida. Porque, a ver, podemos verlos fuertes, podemos verlos con una capacidad mental buena, pero internamente en su ser pueden estar sucediendo cosas que ni ellos están entendiendo, ¿no? Qué bueno que dices eso. Hace poco, de hecho, había una reflexión muy bonita que decía yo tuve a unos Superman acá, una supermujer maravilla como mamá y papá, Sí, porque ellos no demostraban sus sentires, ellos se tragaban la emoción. Si sí. mamá tenía una situación con papá y papá con mamá o muy individual, no la hablaban con los hijos. Entonces nosotros, en una generación donde veíamos que papá fuerte, mamá fuerte, yo llorona, o Ujú, sea, yo decía, estoy mal, porque yo estoy mostrando mi sí, sentimiento. ujú. Pero una situación, ellos fueron educados de esa manera. Así es. Nosotros tenemos otras herramientas y con esas herramientas podemos acercarnos a ellos. He escuchado mucha gente que dice, es que mi papá nunca fue cariñoso, mi mamá nunca fue cariñosa. No Digo, ¿y manches. tú? ¿Tú qué onda? ¿A ti qué te falta? Tú acércate, tú abraza. De primero, yo lo hice con mi mamá. ¿Ah? De primero, así como que, ¿qué onda, no? Después ya mi mamá abría los brazos, ya me Claro. buscaba para el Sí, abrazo. Y no fue que porque yo es la más querida Angélica o que, no, porque yo lo busqué. Yo dije, yo tengo otras herramientas. sí, Ellos no las tuvieron. Ellos tenían que ser así superhéroes, superheroínas para darle guía a uno como hijo. Así los educaron. sí. Y no significa que sea la forma correcta o No, incorrecta, no, Lick. no, no. Son creencias con Exacto. las que fuimos forjados, pero justamente hoy tenemos esta
oportunidad de Exacto. construirnos de diferente forma, ¿no? Ujú. No porque yo no recibí eso, yo no lo pueda dar. Oye, si está en mí y de verdad es algo que sabemos que hoy construye mucho Ujú. relaciones humanas, ¿por qué no tendría que hacerlo, no? Pues, o Exacto. sea, no somos un reflejo o un espejo de aquello que recibí hoy. Al contrario, o sea, aquello que recibí o no recibí me enseña para construir algo distinto hacia el futuro que nos sume en esta conexión humana de trascendencia energética, diría yo, Lick, Me ¿no? encanta la idea, trascendencia energética. Así es. Sí, es que de repente yo he escuchado mucho eso. No, 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 pues es que nunca nos abrazaron, ¿no? Y No están enojados, manches. están enojadas. Digo, bueno, pues abraza, besa, busca, Sí, porque ahora tú eres una adulta también, eres un adulto sí, también, claro. y ellos ya son mayores, adultos mayores también, ¿no? Ya estamos hablando de la tercera edad muchas de las Sí, veces. Entonces, ahora sí que agasájate, ¿no? Dándole el sí, abrazo, el beso. Chance lo que tú dices que quisiste tener y que tal vez en ese momento así es. no se pudo, como tú dices, no podemos decir malo o bueno, simplemente fue una circunstancia de educación, pero Sí, ahora tú te puedes acercar y todo eso, ¿verdad? Que estaba así como detenidón, pues bueno, darle sí, a ese papá y esa mamá, que bueno, son de los amores primarios. Entonces, bondadoso y trascendente, ¿no? por amor de Dios. Entonces hay que dejarnos ir como gordita en tobogán, Sí, dicen por ahí, abracen, como abracen a hilo de sus media. adultos mayores, la verdad. Ahora es cuando es el Así momento, es, ahora es claro, cuando es la oportunidad. Así que definitivamente. muchísimas gracias, hablando de oportunidad, por esta que nos está regalando mi Pablo Ávila. Gracias, Gracias por Lick. estar aquí en esto que es la jiribilla con la LIC. Gracias por hablarnos de estos temas que son tan importantes y que nos llenan y que Sí, nos dan esperanza de tener una vida más plena, más relajada, sin tantos tabús. así es, Lick. No, gracias por la invitación y para esto y otros temas, siempre que sea importante que me inviten, yo aquí voy a estar, Lick. Me encanta la idea. Así que Pablo Ávila, ya ustedes lo escucharon, lo vieron, así que ya lo vamos a tener más seguido por acá. Así que dicho esto, pues no queda otra cosa más que agradecerles a todos ustedes por haber visto este capítulo aquí en esto que es la jiribilla con la LIC y nos vemos en la próxima.